¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Ok. Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas es un término que ya está completamente aceptado, incluso el gobierno así las ha ubicado y está bastante unificado en todos los países. Bueno, en países como Estados Unidos las micro no existen, ahí son pequeñas y medianas. Pero aquí, por la cantidad de negocios pequeños que tenemos, pues también existen las microempresas que, bueno, de acuerdo al número de empleados, no importa el sector en el que estén, son aquellas que tienen menos de... Luego las pequeñas y empresas son aquellas que van entre 10 hasta 30 o 50 empleados, dependiendo del sector, y de 50, 30, 50 en adelante, pues ya son las medianas, hasta 250 empleados. Después ya se convierten en grandes empresas, según la clasificación en nuestro país. Correcto. Y las empresas familiares, pues son empresas que tienen dos características, que es sobre todo el control y la propiedad, y esas pueden ser desde micro, pequeñas, medianas o hasta grandes empresas. Muy bien. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME y o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y local? Ok. Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una serie de problemas desde las características propias que muchas veces pues se van fundando de acuerdo es por casualidad, no precisamente porque se tenga la intención de fundarlas, porque de pronto el queda sin empleo, trabajaba a lo mejor para otra empresa y ahora ¿qué hago? Ya nadie me contrata, bueno, pues pongo una empresa. Otras veces, bueno, sí es un proceso más planificado. Entonces, muchas veces el hecho de que se funden por la casualidad, pues les cuesta trabajo, sobre todo organizarse, les cuesta trabajo profesionalizarse, van avanzando de acuerdo a su experiencia, muchas veces por la intuición. La intuición es el ingrediente, el último ingrediente que dicen por aquí, por esta vía, y la falta de profesionalización pues hace también que muchas veces el periodo de vida sea muy cortito. Vemos que en nuestro país y bueno, también a nivel mundial, pues muchas no llegan ni a los 3 años de vida. Entonces, ese es un problema fuerte, que tienen que ir profesionalizándose para ir avanzando y que no sean nada más negocios con un periodo de tiempo muy corto. Otro de los grandes problemas también pues es el financiamiento. La falta de financiamiento que muchas veces es por falta de conocimiento, otras veces también es por falta también de profesionalización. Claro, ¿nos podría decir sobre algún problema organizacional que tienen estas MIPYMES? Sí, bueno, en cuanto a los problemas organizacionales, sobre todo es que carecen de una estructura. No tienen en sí una estructura jerárquica, una estructura de control, una estructura organizacional, que eso les permita pues también ir dirigiendo las actividades dentro de la organización. Las empresas muchas veces empiezan a crecer sin control y uno de los grandes problemas es que el fundador o fundadores muchas veces no les cuesta mucho trabajo delegar y quieren seguir controlando, quieren seguir teniendo el control de toda la organización. Entonces llega un momento en donde por falta de tiempo, por falta de organización, no toman las decisiones correctas y eso les impide ir creciendo y muchas veces pues es la causa de que la empresa tenga que cerrar sus puertas. No tanto por falta de recursos financieros, no tanto porque la empresa no sea rentable, no por ese tipo de cuestiones que muchas veces se cree, sino porque se perdió el control por falta de una adecuada estructura organizacional. Muy bien, ¿nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tengan las MIPYMES o empresas familiares? Sí, bueno, en cuanto a un problema cultural que tienen las empresas, es precisamente
que no llegan a formar una cultura organizacional fuerte. Vemos que pues ahora por diferentes necesidades ponen una misión, ponen una visión, ponen valores, pero en realidad no se siguen. Y bueno, y eso cuando verdaderamente lo tienen ya por escrito, porque muchas veces cuando les preguntamos a los empresarios, oye, ¿usted tiene un plan? Sí, claro, por supuesto. ¿Lo tiene escrito? No, todo lo tengo aquí en la cabeza. Y eso realmente les cuesta mucho trabajo, tanto a ellos, porque de repente se les puede olvidar, como también al resto de los empleados. Pues hacia dónde vamos, no sabemos específicamente cuál es el rumbo de la dirección. Si es por acá, de repente nos lo vuelven a cambiar y nosotros, bueno, pues estamos sin saber. Eso causa mucho descontrol dentro de las organizaciones. No existe una cultura también fuerte de trabajo en equipo, en donde de comunicación, una serie de valores que sepan hacia dónde la empresa, que los empleados sepan cómo se deben de comportar dentro de las organizaciones, no porque tengan un cúmulo de reglamentos, reglas y demás, sino porque los mismos valores los van normando, ¿no? Van normando el comportamiento de los empleados. ¿Existen soluciones a estas problemáticas y cuáles serían? Sí, desde luego que sí sí existen soluciones. Algo muy importante es la necesidad de profesionalizarse, que las empresas verdaderamente pues se sigan formando, se sigan capacitando, que los empresarios pues sean los primeros, también todos los empleados, y a la vez también pues que la empresa vaya aprendiendo también, porque mucho es el propio aprendizaje. Ahora, por ejemplo, bueno, pues está de moda que estamos viviendo en una sociedad del conocimiento, la necesidad de aprender, pero realmente pues a todos como seres humanos nos cuesta mucho aprender, ¿no? Volvemos a caer constantemente en nuestros errores, en los mismos errores, nos cuesta trabajo ir aprendiendo y creo que la misma empresa tiene que ir acompañado de una profesionalización, ir aprendiendo, el saber aprender, sobre todo eso, saber aprender de sus experiencias, de sus errores. Muy bien, ¿nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones importantes sobre las MIPYMES o empresas familiares? ¿En cuanto a la investigación? Sí. Ok. Bueno, pues en cuanto a la investigación han existido ya contribuciones muy importantes. Las micro, pequeñas y medianas empresas ya tiene pues bastante tiempo en cuanto se vio esa necesidad de estudiarlas como fenómeno. Incluso, bueno, no nada más del estudio, incluso hasta del propio gobierno, que vieron la necesidad de comenzar a ordenarlas, de clasificarlas por precisamente esa gran aportación que tienen todas estas empresas en cuanto a la generación de empleo, su aportación al PIB, etcétera, etcétera. Entonces, posteriormente también esa necesidad de investigarlas, de saber cómo se comportan, cómo van creciendo, cómo se van ordenando, cómo se van pues poco a poco formando para poder de poco a poco ir creciendo. Existen pues contribuciones muy importantes desde todos los países. Se ha estudiado también en forma cualitativa, en forma cuantitativa, cuáles han sido esas aportaciones que van teniendo. Y bueno, pues existen diferentes organismos, diferentes redes. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la oportunidad de que sea la red de las redes, ¿no? Porque también dentro de nuestro país, pues se han ido estudiando, pero como en forma aislada. Entonces, este congreso, pues me parece una gran oportunidad y una gran idea también de los organizadores de esa red de redes, que el día de ayer pues hubo la oportunidad de agruparnos por diferentes redes, después dar los resultados y que todas pues vayamos trabajando hacia el mismo objetivo, ¿no? Tomándolo también desde diferentes puntos de vista, porque pues las
organizaciones, las MIPYMES se pueden abordar desde diferentes perspectivas, no nada más desde un solo punto de vista, sino pues la innovación, la cultura organizacional, desde el punto de vista contable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que se han dado pasos muy importantes, no nada más a nivel mundial, sino también dentro de nuestro país, como también las empresas familiares, pues ha sido un poco más reciente su estudio, su investigación, pero también ya tenemos pasos, hemos dado pasos bastante importantes, sobre todo para poder entenderlas, para poder ayudarlas también a profesionalizarse, que la parte de la familia y la empresa pues se empiece también a separar y ayudarlas a que pues no fracasen, ¿no? Porque yo creo que en todo el mundo, en nuestras propias regiones, vemos de repente que una gran empresa, de repente se perdió. ¿Y qué fue? Bueno, pues que a lo mejor los hijos tomaron la empresa, no estaba profesionalizada, no nada más se termina la empresa, sino hasta las familias, ¿no? Porque nunca se llegó a separar la empresa de la familia, terminaron pues con ese gran patrimonio que tuvo los fundadores, los padres, los abuelos, y precisamente por no profesionalizarse, por no aprender a distinguir muchas partes, pues terminan deshaciéndose, ¿no? Hasta las familias. Sí, ¿qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES o empresas familiares? Pues yo creo que es muy importante una vinculación verdadera de la academia, del gobierno y pues de la sociedad, de la empresa. Creo que hemos ido avanzando, pero todavía falta mucho. Seguimos trabajando muy por separado la academia y el gobierno. Existe poca vinculación, existe poca articulación, y yo creo que esa es una clave muy importante, que vayamos trabajando juntos de la mano y pues el final es llevar a nuestro país hacia otro nivel, ¿no? Hacia un desarrollo verdadero y poder contribuir todos de la mano para pues tener un mejor país, ¿no? El país que yo creo que todos los mexicanos soñamos. Sí, ¿cuál sería el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES o empresas familiares en la economía y en el territorio? Pues yo creo que es muy importante seguir formando desde el interior de las universidades a los estudiantes con una formación sobre todo más empresaria, porque con una formación también más de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a un contexto mexicano, porque pues seguimos todavía con libros de texto extranjeros, que yo creo que sí es muy importante que los conozcamos, pero sobre todo ir dirigiendo todo hacia un contexto más de nuestro país, y que podamos verdaderamente formar a nuestros estudiantes con una formación empresaria, emprendedora, que sepan hacia dónde, que conozcan de antemano los problemas, que no empiecen a conocerlos hasta que se decidan a tener una empresa, sino que desde antes sepan a lo que se van a enfrentar. Y bueno, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso yo pienso que hasta como para la paz social, ¿no? Realmente los grandes corporativos no pueden seguir empleando a todas las personas, y la forma como las personas pueden tener un futuro, pues es creando sus propias empresas. Y yo creo que mucho es también vencer el miedo, porque muchas veces lo que nos detiene no es la falta de conocimientos, porque también los estudiantes salen muy bien preparados, sino ese atreverse, ¿no? Y saber que, bueno, van a fracasar, y prepararlos. Yo creo que también nos falta mucho eso, prepararlos, y van a fracasar, no va a ser a la primera, se van a encontrar frente a muchos problemas, y también no todo, bueno, pues lo van a tener controlado. También la creatividad,
esa capacidad que tenemos incluso como mexicanos para responder a todo, ¿no? Quisiera agregar algo más sobre las MIPYMES o empresas familiares. No, pues creo que eso sería todo y bueno, pues agradecerles mucho a ustedes. La verdad me parece muy interesante pues lo que están haciendo, esta oportunidad que nos dan a nosotros para poder pues dar nuestra opinión y agradecer a la Universidad de Guanajuato, agradecer a los organizadores del Congreso y felicitarlos a todos porque pues realmente esto es lo que se necesita para que podamos contribuir todos con un mejor país y un mejor mundo. Muchísimas gracias. Al contrario, agradecemos su participación en este congreso, igual en la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Ok. Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas es un término que ya está completamente a sociedad y esas pueden ser desde micro, pequeñas, medianas o hasta grandes empresas. Muy bien. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME y o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y local? Ok. Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una serie de problemas desde las características propias que muchas veces pues van. Luego las pequeñas y empresas son aquellas que van entre 10 hasta 30 o 50 empleados, dependiendo del sector, y de 50, 30, 50 en adelante, pues ya son las medianas, hasta 250 empleados. Después ya se convierten en grandes empresas, según la clasificación en nuestro país. Correcto. Y las empresas familiares, pues son empresas que tienen dos características, que es sobre todo el control y la protectado, incluso el gobierno así las ha ubicado y está bastante unificado en todos los países. Bueno, en países como Estados Unidos las micro no existen, ahí son pequeñas y medianas. Pero aquí, por la cantidad de negocios pequeños que tenemos, pues también existen las microempresas que, bueno, de acuerdo al número de empleados, no importa el sector en el que estén, son aquellas que tienen menos de fundando de acuerdo es por casualidad, no precisamente porque se tenga la intención de fundarlas, porque de pronto el queda sin empleo, trabajaba a lo mejor para otra empresa y ahora ¿qué hago? Ya nadie me contrata, bueno, pues pongo una empresa. Otras veces, bueno, sí es un proceso más planificado. Entonces, muchas veces el hecho de que se funden